permito presentar en este presidium al doctor José Luis Lucio Martínez, rector del Campus León de la Universidad de Guanajuato. Al doctor Luis Fernando Macías García, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León de la Universidad de Guanajuato. Y un servidor, José Clemente Rueda, secretario técnico del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM. Entre los invitados especiales que tenemos hoy día se encuentran de diversas instituciones y dependencias académicas del país: Ana María Gómez Solares, Emanuel Gómez Morales, María Laura Ortiz Hernández, María de Jesús Ordóñez Díaz, Enrique Sánchez Salinas, José Antonio Benjamín Ordóñez Díaz, Fausto Quintana, Edith Calixto, Ramón Muñoz Ledo, Ernesto Bastol, Jorge Escandón Calderón, Giancarlo Delgado, Xochitl Cruz, que está por llegar, Carlos Amador y Antonina Ivanova, que está volando desde Baja California Sur para reunirse en este encuentro. Buenos días a todos. El proyecto, que se llama el Reporte Mexicano de Cambio Climático, surge de la par al nacimiento del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM. Es decir, es un proyecto largamente pensado, largamente estructurado. El Programa de Cambio Climático de la UNAM tiene a la fecha 4 años y unos meses de haber sido creado por el rector Narro. En ese tiempo hemos ido construyendo conceptualmente la parte académica tanto como la parte operativa. En esta ocasión venimos a la Universidad de Guanajuato a sesionar con el grupo 3, que es el de emisiones y mitigación de gases de efecto invernadero. La semana pasada nos hemos reunido en la Universidad Iberoamericana de Puebla con el grupo 2, que tiene que ver con impactos, adaptación y vulnerabilidad. La siguiente semana sesionará en el Centro de Ciencias de la Atmósfera el grupo 1, que es el de bases científicas, modelos y modelación. Al momento, en este proyecto están colaborando 77 académicos en la parte de la investigación. Se trata del primer gran reporte nacional sobre cambio climático, el que se está elaborando en estos momentos, y coincide con 20 años de distancia al arranque del primer gran taller sobre cambio climático que se realizó en Cuernavaca, Morelos, donde incluso, por ejemplo, Ramón Muñoz Ledo, que tenemos por acá presente el día de hoy, estuvo presente en aquellas sesiones. Él es de los pioneros, junto con Carlos Gay, Claudia Sheinbaum y algunos otros colegas que son parte de este mismo reporte. Se trata, en términos generales, de crear la historiografía de qué hemos hecho como país y hacia dónde vamos. El reto académico es lograr concentrar en el menor tiempo posible al menos 20 años de investigación científica en el tema de cambio climático. La Universidad de Guanajuato es parte de este asunto. Desde hace más de un año hemos estado en un proceso de negociación. Cuando comenzamos a hacer la puesta en escena del proyecto, por allá del mes de junio del año pasado, si no mal recuerdo, comenzamos a negociar cuáles serían las sedes. En esta cuestión de hacer el reporte intentamos replicar incluso cómo sesiona el IPCC. Hemos sido inspirados por el IPCC tanto en la parte académica como en la parte operativa. Entonces, estar en Guanajuato es una de las opciones que nosotros encontramos en las universidades de nuestro país para poder llegar a sesionar. De parte del doctor Carlos Gay García, que es el coordinador general del Programa de Investigación en Cambio Climático y coordinador general de este proyecto junto con un servidor, le damos las gracias a la institución académica de la cual incluso soy egresado del doctorado en Ciencias Sociales, por tanto también estoy en mi casa. Las reuniones que tendremos serán entre los académicos que hemos mencionado. Vamos a terminar de pulir el contenido del capítulo número 3. Tendremos que salir de aquí el día de mañana con el draft, casi el draft 0 del contenido temático, para la siguiente sesión de este grupo, que será en noviembre en el Sisimar de La Paz, podamos tener avances de investigación formales. Este proyecto tiene que entregar sus resultados finales en marzo del próximo año en una sesión plenaria que está programada, terminará en marzo, y una sesión plenaria en abril en el Instituto Mora en la Ciudad de México.
Hemos de recorrer no solamente Guanajuato, iremos a Campeche, iremos a Sonora, a Tamaulipas, a Baja California, iremos a Colima. Es decir, tenemos una serie de actividades. Este reporte va a estar paseando por el país. Queremos incorporar a las universidades de los estados, que sean parte del asunto. El programa de doctorado en Ciencias Sociales es parte de las opciones de Redes CLIM, que es la Red de Eventos Hidrometeorológicos Extremos, que es financiada por CONACYT. En calidad de tales que los hemos invitado, y el día de hoy, después de hacer esta presentación general y de anunciar lo que esperamos para el día de mañana, solamente me resta decirles muchas gracias. Muy buenos días, saludo con mucho gusto a mis compañeros del Presidium, al director de la División de Ciencias Sociales, el doctor Luis Fernando, al maestro José Clemente, y obviamente a los panelistas, a Fidel García Granados, director general de Gestión Ambiental del municipio en especial. Un saludo muy afectuoso a nuestra señora presidenta municipal, a la licenciada Bárbara, de mi parte y de parte de toda la universidad. A los investigadores que nos acompañan, a los jóvenes estudiantes, a los medios de comunicación, pues todos ustedes sean bienvenidos al Campus León de la Universidad de Guanajuato, y también un agradecimiento muy sincero al programa de investigación en cambio climático por considerar la Universidad de Guanajuato y esta sede en particular para llevar a cabo sus trabajos en este recinto. La Universidad de Guanajuato en el Campus León tiene 3 divisiones, y déjenme hacer muy breve este comentario. Tiene una división de Ciencias de la Salud, que es el 75% del profesorado y del alumnado, y la división de Ciencias y Ingenierías, y una división de Ciencias Sociales, que es el 25% restante. Y este campus ha definido a la salud como su tema prioritario, sin que eso implique que otras áreas no se desarrollen igualmente. Lo que implica es que sí, desde las ciencias sociales o desde las ciencias e ingenierías, veamos cómo aportamos al tema de la salud. La gran mayoría de ustedes son expertos en temas de cambio climático, en temas como los que se tratarán hoy. Sin embargo, déjenme aprovechar esta oportunidad para hablar un poco a la comunidad y también a los medios sobre la importancia del tema del cambio climático. Y voy a empezar citando al profesor Alistair Woodward, que es uno de los autores del informe del Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático, quien estima que el mundo se dirige actualmente hacia un calentamiento del planeta de 4 grados, no de 2 grados como se esperaba. Usted va a decir 2 grados, pues no pasa nada, 4 grados, pues no pasa nada. Pues resulta que sí, es gravísimo. Y entonces ese es un dato muy importante que tenemos que tener en mente. Personas en todo el mundo, especialmente las más pobres y vulnerables, están experimentando los crecientes efectos de fenómenos meteorológicos extremos, y cada vez son más extremos y muchas veces difíciles de predecir. Y estos son problemas que son problemas globales, y por lo tanto la visión y el enfrentamiento de estos problemas también tienen que ser globales. La Organización Mundial de la Salud advirtió que este cambio climático es una amenaza, y la evidencia es indiscutible para la salud. Propicia enfermedades. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el cambio climático podría causar 250,000 muertes al año a partir del año 2030. 250,000 muertes. Como consecuencia, entre otras cosas, de malnutrición, paludismo o diarrea. Si los gobiernos se ponen de acuerdo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, se podrían salvar millones de vidas. Y el problema es ese, cómo nos ponemos de acuerdo y cómo todos, no solamente los gobiernos, sino todos y cada uno de nosotros participamos en esta lucha para aliviar el problema del cambio climático. También de la OMS, la doctora Neira, que tiene su área de expertise en medio ambiente, explica que la contaminación del aire causa actualmente 7 millones de muertes prematuras al año en el mundo. O sea, hay un bonche de gente que se muere por causas de la contaminación. Y se muere antes, digo, todos nos vamos a morir,
pero se mueren antes, ese es el problema. La ONU y diversas instituciones y diversas convenciones han impulsado al mundo a buscar soluciones universales. O sea, tenemos que participar todos en esta solución, o al menos multilaterales, porque la amenaza del cambio climático es seria y es muy profunda. Y todo lo que tenemos que hacer es adoptar cada vez tecnologías más poderosas, más limpias, fuentes de energía renovables y una mejor eficiencia de adaptación de esta tecnología. Y déjenme decirles que no necesariamente este es el problema más grave en nuestro estado de Guanajuato. ¿Por qué? Porque a lo mejor el tipo de contaminación es grave, pero tenemos otros tipos de contaminación que no necesariamente son de esta naturaleza. Según el Inventario Estatal de Gases de Efecto Invernadero, que fue elaborado por el Instituto Estatal de Ecología en 2009, y seguramente a lo mejor hay datos más novedosos, en el estado se emiten 24.295.600 toneladas de CO2, y esto representa solamente el 3.35% de las emisiones en el país. O sea que en ese sentido podríamos decir, a lo mejor no estamos tan mal, estamos mal, seguramente sería muy bueno reducirlo. ¿Y qué tipo de actividades son las que más contribuyen a esto? Pues la generación y uso de energía. ¿Y ahí qué? Pues ahí resulta que todos y cada uno de los que estamos aquí, en particular nuestros estudiantes, nosotros mismos, contribuimos con el consumo excesivo de energía, y entonces estamos contribuyendo al calentamiento global. De ahí la importancia de que estemos conscientes que tenemos que bajarle al consumo de energía. Sin embargo, y también esto hay que decirlo, es importante retomar lo expuesto en el Programa Estatal de Cambio Climático, y voy a citarlo tal cual. Dice, lo más importante es difundir el conocimiento cierto sobre este problema, o sea, lo que sabemos de manera precisa. Evitar la sensación de pánico y las predicciones de desastre. Como sociedad debemos difundir el problema y concientizarnos, y como individuos practicar las recomendaciones para cuidar el medio ambiente. Y esa es la parte esencial, tenemos que cuidar el medio ambiente. Y también quisiera citar al Plan Nacional, los pilares o los ejes que tiene el Plan Nacional de Cambio Climático. Y los quiero citar porque son cosas que nosotros como universitarios tenemos que identificar, que son cosas que como universidad nos corresponden. Entonces, el cambio climático, nosotros como universitarios, como ustedes podrán ver, es un elemento esencial para nosotros como universitarios. Debe ser parte de nuestra tarea y de nuestro énfasis que debemos trabajar. Y se los voy a citar de manera muy breve. Primero, contar con políticas y acciones climáticas transversales articuladas. Aquí estamos hablando de articular a diferentes sectores y a diferentes actores. Entonces todos debemos trabajar, pero debemos trabajar de manera coordinada. Segundo, desarrollar políticas fiscales e instrumentos económicos y financieros con enfoque climático. O sea, que sea bueno que los empresarios, que todo el mundo esté consciente de que si le bajamos, eso es bueno y que le va a beneficiar. Y en ese sentido, pues mandar señales económicas que reflejen el costo de hacer daño al cambio climático. Tercero, es la generación de conocimiento científico. ¿Y qué mejor que los centros de investigación, las universidades para esto? Entonces, la innovación en tecnología, el desarrollar capacidades productivas y recuperar recursos económicos. Eso es cosa que nos corresponde a nosotros como universitarios y tenemos que tenerlo con esa visión de contribuir a reducir el cambio climático, el calentamiento. Promover el desarrollo de cultura climática. Ese es otro elemento esencial y ahí las universidades y en particular los investigadores y los profesores, además de toda la investigación, además de todo lo que le decimos a los estudiantes, tenemos que ser un ejemplo. Si nosotros como universitarios, como profesores no somos un ejemplo, de nada sirve ir a decir al aula que tenemos que ahorrar energía, que tenemos que hacer algo por el medio ambiente. Otro elemento, instrumentar mecanismos de medición, reporte, verificación, monitoreo y evaluación. O sea, desarrollar instrumentación para medir el cambio climático. Igual, eso es algo que nos corresponde, yo diría más aún, como universitarios y aquí como campus, pensar en ese tipo de cosas, cómo podemos hacer instrumentación para medir estos efectos. Y fortalecer la cooperación estratégica y el liderazgo internacional. México como un actor relevante en el ámbito internacional y en la región de América Latina y el Caribe. Y es lo mismo que dice nuestra universidad y nuestro plan de desarrollo. Nosotros como universidad tenemos que ser internacionales, tenemos que actuar a nivel internacional con impacto en otras zonas.
pues justamente es lo que este programa nos está diciendo. Entonces, en resumen, ustedes pueden ver este problema de cambio climático. Es un problema muy grave, es un problema que nos concierne, es un problema en el que todos le podemos entrar. Y de acuerdo a los planes, nos corresponde como universitarios trabajar y contribuir en este sentido. Entonces, el desafío consiste en hacer frente al cambio climático, pero también lograr energía sostenible para todos. Conseguir que el aire de nuestras ciudades sea adecuado para respirar, generar puestos de trabajo y ayudar a erradicar la pobreza, que es otro problema que también contribuye en nuestras elecciones. Entonces tenemos que trabajar de manera conjunta y en ese sentido los exhorto a todos y cada uno de ustedes sobre el clima significativo, que tenemos que entrar en un camino sostenible para las generaciones venideras. Tenemos que buscar la manera de racionalizar todas aquellas cosas que nos causan o que están afectando este punto. Uno de ellos podría ser reducir la tasa de crecimiento de la población en el mundo. Otro es una ética de desarrollo sustentable. Y aquí tengo que decirlo, y es una parte muy importante de las ciencias sociales, hay una competencia, y a veces diríamos francamente contradicción, entre los objetivos económicos y los objetivos ambientales. Queremos cuidar el medio ambiente, pues sí, pero luego los objetivos económicos se contraponen. Estabilizar la población mundial, que era lo que mencionaba, y sobre todo algo que todos podemos hacer, racionalizar la demanda de energía. Todos y cada uno de nosotros estamos demandando energía, y lo que tenemos que decir es racionalicemos ese uso de la energía y bajémosle para que no haya un efecto tan grande. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Espero que su estancia en la ciudad de León, para todos los que vienen de fuera, sea muy agradable, que la disfruten, que la pasen bien y sobre todo que sea muy productiva. Y para iniciar, si me permiten, les voy a pedir que se pongan de pie. Siendo las 10 horas con 40 minutos del 28 de agosto de 2014, declaro formalmente inauguradas las actividades de la segunda reunión del trabajo del Grupo 3, emisiones y mitigación de gases de efecto invernadero, del Reporte Mexicano de Cambio Climático. Espero que su trabajo sea muy productivo y que realmente contribuya para que este problema del cambio climático sea mitigado y no tengamos problemas en el futuro. Muchas gracias y muy buenos días. Primero que nada, quiero brindarles una cordial bienvenida a todos y todas las investigadores e investigadoras que están con nosotros, expertos en la materia, que se van a pasar un par de días encerrados trabajando y reflexionando, porque están produciendo efectivamente ideas, documentos, temas que van a repercutir de una manera muy importante, a mí me parece, en este movimiento que es casi incipiente, digamos, en la manera como penetra en la vida cotidiana de nuestra población. Sin embargo, pues es un esfuerzo que ya la comunidad científica ha tomado en sus manos, ya la comunidad de expertos ha discutido a nivel nacional, a nivel internacional, y ahora de lo que se trata efectivamente es de ir creando y generando primero nuestro reporte, nuestro balance. Decía José Clemente en su presentación del tema, se va creando una historiografía, es decir, una forma de escribir la historia y de ir tatuando. Por ahí decía un viejo historiador ya fallecido, Michel Foucault, decía que la historia en algún sentido es un sistema de escritura y lectura de las cicatrices que va dejando la huella de la vida en la piel del mundo. Parece muy poético, pero es al final de cuentas algo que nos va representando no solamente en los textos y en los contextos en los que vivimos, sino que se va impregnando literalmente en la piel y en las pieles de quienes vivimos en este planeta. Ya no podemos asumirlo tampoco desde una manera completamente antropocéntrica, tenemos que mirarlo desde el punto de vista también de todas las formas de vida, pero de una u otra manera también, y yo tengo la obligación de decirlo, el problema es también
básicamente, fundamentalmente, ahora un problema de responsabilidad humana, de sustentabilidad también de la vida y de la vida humana, y en ese sentido es un problema de la cultura. Es un problema que se desliza y se desplaza la cultura. Las manifestaciones del cambio climático no solamente están repercutiendo en términos de impactos sociodemográficos, sino también en términos de la forma como la cultura establece sus propias formas de expresión, sus propios criterios y sus propias formas de tomar la palabra en las manifestaciones simbólicas, en las manifestaciones artísticas, en las manifestaciones culturales. Tan es así, y esto lo digo también recordando que bueno, pues este lugar que nos acoge pues es el sitio y la sede de un departamento y de una comunidad estudiantil de estudios en cultura y arte que se preocupa también por integrarse y por interesarse en este tema. En este contexto y con este concepto yo voy a dar pues Voy a fungir, y por eso yo creo que estoy hablando ahorita, porque después ya no voy a poder hablar mucho. Voy a fungir como moderador o desmoderador de un panel. Yo creo que la idea de José Clemente Rueda de hacer un panel parece que fue muy oportuna, y me he permitido invitar a un grupo de queridos colegas, y finalmente resulta que por un montón de razones todos los que están aquí son queridos colegas de la Universidad de Guanajuato o del entorno universitario de León en Guanajuato, porque Fidel también nos conocimos trabajando en la Universidad Iberoamericana, y de manera que finalmente todos pertenecemos un poco a este mundo de la cultura y de la ciencia que se va forjando en el entorno guanajuatense. El tema es hablar del cambio climático en la región del Bajío, y las pretensiones son dialogantes, son dialógicas. Nosotros no nos hemos constituido como un panel de expertos, sino como un panel de trabajadores de la educación en diferentes trincheras, esmerados y esforzados de manera, digamos, como estudiosos, por irse creando una idea y de manera simultánea y paralela ir constituyendo un legado y un sistema de transmisión, tanto de enseñanza, de concientización como de investigación en nuestro propio ámbito. Somos una universidad que, si bien en algunos lugares ha focalizado el tema del cambio climático como un tema de estudio, somos sobre todo una comunidad que en su entorno está empezando a caminar con la sensibilidad y la sensibilización que implica hacerse cargo de estos problemas que tenemos. Y en ese sentido, no solamente acoger físicamente con espacios y con alguna logística los trabajos de este panel sobre emisión es importante, sino también es importante que dialoguemos en algún sentido de cara a ustedes, que salgamos del closet intelectual y que compartamos ahí por donde los rumbos por donde vamos pensando, los rumbos por donde vamos estableciendo nuestros primeros pasos, que pretenden ser muy serios, muy firmes, pero son esos, son primeros pasos, no porque no tengan algunos años ya algunos de ellos, sino porque empiezan a ser visibles a nivel de nuestro entorno y a nivel de nuestra comunidad. Entonces vamos a hablar, en efecto, de esta realidad en el Bajío. Voy a presentar casi como en el dominó, ¿no?, de derecha a izquierda, Fidel García Granados, que sí, en efecto es el coordinador y el patrón de gestión ambiental en el municipio, pues también es un abogado académico que pues se sacó la rifa del tigre en el municipio de León con este trabajo, y que en su calidad de gestor también ha ido aprendiendo e incrementando su práctica en torno al problema del calentamiento global, y tiene una propuesta municipal importante desde la cual hacer un planteamiento y una plataforma. Vamos a dialogar entre 15 y 20 minutos, cada uno va a presentar, después tendremos quizá un intercambio entre los panelistas y
el foro y bueno, y con eso vamos a concluir nuestro proceso. Con él en el sillón se encuentra el doctor Guillermo Mendoza, que es en este momento el director de la División de Ciencias e Ingenierías aquí en el Campus León de la Universidad de Guanajuato. Es un doctor en química que tiene, además de varias publicaciones, que ha realizado importantes estancias de investigación tanto en Holanda como en los Estados Unidos como en Inglaterra, y bueno, tiene un número importante de publicaciones. Se ha ido también poco a poco insertando y convirtiendo en uno de los que apoyan desde el liderazgo académico en esta región la discusión sobre problemas relacionados con el medio ambiente. Directamente, su labor ha sido directamente y destacada en los últimos meses con miembros del sector empresarial, tanto del Estado como del municipio, y en ese sentido pues empieza a ser una sinergia social y científica que es, insisto, novedosa en nuestro Estado. No es el orden en el que tomarán la palabra, pero también conmigo está el doctor Daniel Tagle, que es economista de formación, pero se va haciendo doctor en ciencias sociales y ciencias esotéricas y de la vida poco a poco. Él se ha convertido en un referente, es un joven profesor de la Universidad de Guanajuato, digo joven en todos los sentidos, también de reciente adquisición, pero poco a poco su trabajo, sobre todo su trabajo sobre el agua, ha ido permeando en consejos estatales, en consejos municipales. Ya le ha tocado participar asesorando o posiblemente criticando y poniendo pautas y acentos de carácter científico y académico en la discusión que han tenido los legisladores en el Estado a la hora de proponer legislación sobre medio ambiente y sobre agua, y vamos, ya poco a poco se va integrando también como asesor en algunos consejos importantes sobre la gestión del medio ambiente y sobre la gestión del agua. Y en su vida académica, bueno, pues también él sigue produciendo en su tema, y su tema sigue alimentando la discusión al interior de la universidad, que es un poco lo que estamos haciendo. Está con nosotros también a la izquierda la doctora Shafia Zúcar, que es pionera y persistente por vocación y posiblemente dice genérica y probablemente obstinada pasión por el programa de medio ambiente de la Universidad de Guanajuato. Este programa es un programa que ya no solamente se cotiza y se piensa a nivel interno, no es solamente un programa endogámico, es un programa que ha creado sus formas de interlocución también con el entorno social y político del Estado, que efectivamente está diseñado para crear en la dinámica y en la sinergia universitaria formas de transmisión y formas de educación y formas de investigación particularmente pertinentes al establecimiento de la cultura del medio ambiente en nuestra forma de vida universitaria académica, pero que también pues ha vivido ya la horizontalidad y la verticalidad de lo que significa estar en los ambientes políticos, en los ambientes de diseño de política pública y en los ambientes interuniversitarios del país y también a nivel internacional. Estoy diciendo breves rasgos de sus trayectorias. Y finalmente, y si soy injusto, pues ya tendrán ellos la palabra y posibilidad de decir y de replicar, ¿no? Por eso tienen un micrófono en cada espacio. Y finalmente, y no como se dice en inglés, ¿no? At least but not at last, quiero presentar también a mi querido colega, el doctor Eduardo Salazar, que es director de la División de Ciencias de la Vida en el campus Salamanca-Irapuato, Irapuato-Salamanca, que ha sido precursor de iniciativas sociales muy interesantes como la de poner escuelas y proyectos de investigación en zonas marginadas o municipios más al margen del desarrollo en la región del Bajío, y que como investigador primero en el ámbito de la agronomía y poco a poco perfeccionándose y especializándose en entomología y en cuestiones de agricultura sustentable, pues ha sido un
batallador y luchador contra plagas importantes. Sus logros y sus méritos académicos están en torno a la producción biológica de modos sustentables de lucha contra ciertos sistemas de plaga, algunos de ellos exitosos. Yo veía en su currículum algunos de los méritos: el salvar una cantidad muy importante de millones de toneladas de sorgo en la zona del Bajío a partir del control específico de una plaga, probablemente por cuestiones de feromonas. Yo no sabía que con las feromonas se controlaba plagas, yo sabía que se hacían más plagas y hasta niños y cosas de ese tipo, pero nunca había imaginado yo que esto podía servir para eso. Es decir, para mí las feromonas tenían que ver más con la poesía, con la filosofía, con cosas que tienen, o ustedes perdonarán, digamos, también lo lego del discurso de quienes hablan, pero también quisiera que este panel sirviera así, pues con un formato de diálogo, de contracción, porque finalmente el trabajo que se va a dar aquí es entre pares, entre colegas, con mucha seriedad, con mucha profundidad, pero espero que también sea en un ambiente suficientemente relajado como para que las ideas, el buen humor y las buenas propuestas puedan circular para beneficio de todos nosotros en este espacio. Entonces, bienvenido Eduardo, bienvenido Fidel, Guillermo, Daniel, Shafía, y vamos a dar la palabra. No vamos a cometer la descortesía de género de darle primero la palabra a las damas, ¿no? Porque ya no se usa, y porque además Shafía pidió no ser la primera en hablar, pero vamos a pedir justamente a Guillermo Mendoza que sea tan gentil de ser el primero en hacernos su exposición. Ya, gracias. Como ustedes saben, desde que inició la revolución industrial empezamos con el incremento de CO2, y es lo que nos vienen diciendo siempre. Pero ese CO2, además de que ha aumentado del orden de 300 partes por millón a 400 en los últimos 220 o 240 años, una de las cuestiones que no nos ponemos a pensar es qué tan homogéneamente distribuido está en el planeta. Y en la transparencia que está en la parte derecha de la transparencia, vemos que tenemos áreas de concentración, y obviamente donde más producción hay es en donde la revolución industrial más ha impactado. Dentro de eso, México, que nosotros siempre nos hemos considerado un país en vías de desarrollo, con crisis, somos un país ya con un nivel de industrialización importante y tenemos una producción significativa, como se puede ver en la transparencia. La que sigue, por favor. Ahora, no nada más es el CO2 uno de los provocadores de cambio climático. Tenemos diferentes gases con diferentes problemáticas, y uno de ellos es el metano. Y el metano, en esta gráfica les muestro cómo es uno de los dos que... Ya. Okay. Y podemos ver que también desde 1985 tenemos un incremento que no es tan homogéneo, pero constante, del metano. El metano, a diferencia del CO2, es muchísimo más potente como un gas de efecto invernadero y tiene una ventaja: dura menos. Los tiempos de residencia en la atmósfera del CO2 son de años, los tiempos de residencia del metano son un poco menores. Pero, sin embargo, es un gas que se está incrementando y que tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer. Si sigue esta tendencia, pues en un momento determinado el problema también va a ser el metano. La que sigue, por favor. Uno más, el óxido nitroso. Ese gas es el que durante muchos años en la Ciudad de México, y ahorita que vi a Carlos por aquí, me acordé de que en aquellos años en donde estábamos estudiantes en la Unión, precisamente la ciudad era de color café rojizo. ¿Sí? Bueno, este gas es un gas que también es un problema, porque también es un gas de efecto invernadero, pero a la vez es un gas que nos provoca lluvia ácida. Dos efectos ya llevamos en este momento. El efecto invernadero me calienta el planeta, la lluvia ácida me va a afectar un montón de cosas. Me va a afectar la agricultura, me va a afectar la calidad del agua que voy a estar tomando, y me va a afectar incluso las construcciones. Entonces aquí ya estamos entrando en problemas de economía. Y eso es una cuestión que vamos viendo, que digo, aquí claramente se ve que en este panel nos invitaron a gente de diferentes profesiones. ¿Por qué? Porque es un problema multidisciplinario. La que sigue, por favor. Ok, ¿y esto del calentamiento es cierto o no?
Esta gráfica que está aquí es una gráfica en donde se presenta la variación de la temperatura sobre el promedio de esa temperatura, para ver si hay una línea de tendencia. Y lo que vemos claramente es que de 1880 aproximadamente al 2012-2014, la temperatura en el planeta ha variado 1 grado centígrado al menos, ¿sí? Y esa es una cuestión que no tiene duda. Pero también hay otra cuestión que nos dice esta gráfica que es de preocupar. No es una variación lineal, es una variación exponencial. ¿Esto qué quiere decir? Que en tiempos menores los incrementos de temperatura van a ser más y más rápidos. Y esto implica que, pues ahora sí que es como la película de cuando el destino nos alcance. ¿Sí? Sí. Tenemos que ir corriendo y llegar antes de que esto suceda. La que sigue, por favor. Ok, ¿esto qué es lo que me genera? ¿Y qué consecuencias tiene ya para el Bajío? Un cambio climático no nada más es que haga más calor. Un cambio climático implica una gran cantidad de variaciones. Y de entre ellas, de las que ya tenemos aquí presentes en el Bajío, está, por ejemplo, la aparición de nuevas enfermedades. El dengue, una enfermedad tropical, ¿sí?, de las playas, de las selvas, la tenemos en Guanajuato, la tenemos en esta ciudad. Y es un problema de salud pública importante. Por otro lado, tenemos cambios en la flora y fauna. Aquí en la ciudad, y Fidel lo sabe muy bien, tenemos toda una polémica, que si ficus sí, que si el mezquite, que si los eucaliptos. ¿Cuál es la mejor fauna, cuál es la mejor flora que tenemos que establecer en la ciudad, en una región del país, en el Bajío como altiplano? Pues no la controlamos nosotros. Aquí antes los mezquites eran los que se defendían, eran los que resistían el clima que teníamos, pero en este momento ya hay una flora, hay una fauna que se está implantando de forma artificial alguna, de forma natural otra, pero que aquellas que son las que mejor se adaptan son las que están sobreviviendo. Y entonces tenemos un cambio de flora, un cambio de fauna, y por lo tanto nuestra cultura, incluso alimenticia, puede estar cambiando, o puede ser necesario que la cambiemos. Por otro lado, tenemos que ese calentamiento global me genera un debilitamiento de la flora y la fauna de la que estamos hablando. Y simplemente como ejemplo, ustedes vean las plagas que tenemos de muérdago en todo el Bajío, básicamente, ¿sí? Ese muérdago se está implantando, ¿por qué? Porque por un lado nos estamos acabando los bosques de las sierras, pero por otro lado, porque los arbolitos, el mezquite y todos los que les está pegando, están, vamos a decirlo así, estresados. Están sufriendo los efectos de un calentamiento global y por lo tanto las plagas nos atacan mucho más fácil y mueren. Ok, ahora tenemos otra cuestión, y esto es también muy importante, la modificación de los regímenes de lluvias y sequías. El Bajío hace 50 años, 60, estaba considerado el granero del país. Era una zona donde teníamos abundante agua, teníamos un clima muy estable y podíamos producir el grano que necesitaba en ese entonces prácticamente toda la población del país. En este momento tenemos de repente que hay años que nos está lloviendo mucho, como tenemos este año que afortunadamente ha sido, pero tenemos años en que prácticamente no llueve. Hay que minimizar nuestro consumo de energía, y cuando digo minimizar, la idea es optimizar. O sea, nosotros tampoco podemos rechazar el sistema social en el que estamos, el tipo de confort que busca la sociedad, pero tenemos que optimizar, tenemos que ser menos dispendiosos. Por otro lado, tenemos que buscar nuevas fuentes de energía renovable, y aquí también lo pongo como 3, que son la solar y la eólica, que están todavía a años de distancia de poder ser tecnologías suficientes para el tipo de sociedad que tenemos. Y es de ponerse a consideración la única otra tecnología aparte del petróleo que puede generar energía suficiente para mantener un país es la nuclear. Pero a la nuclear le tenemos mucho miedo, ¿sí? Entonces esto también es algo que hay que discutir. Y finalmente, algo que México acaba de empezar es en desarrollar tecnologías de captura de CO2. Capturar el CO2, y después ¿qué hago con él? Bueno, dentro de las cuestiones de investigación a las que invito mucho a los colegas de la parte de ciencia e ingeniería, ustedes se vuelven ricos el día que encuentren la manera de pasar de CO2
a gasolina o de CO2 a azúcar utilizando energía solar. ¿Sí? Nos volvemos ricos, resolvemos el problema del planeta. Pero actualmente las políticas del mundo están más orientadas hacia la captura y reutilización del CO2, enterrándolo. Y esto es algo que merece mucha discusión, y creo que esto es parte de lo que a lo mejor el panel de expertos discutirá más en detalle. Pero México está generando en este momento un plan para la captura y reutilización de CO2, pensándolo en enterrarlo en pozos petroleros agotados, en pozos de gas, o todavía meterlos en yacimientos subterráneos más importantes. Y yo creo que eso es algo que merece la población irse enterando, ver los riesgos y beneficios que puede tener. Y finalmente, ¿me pasa el otro? México va a depender al menos otros 50 años del petróleo, y no hay otra. O sea, la tecnología y todo está así. Pero dentro de 50 años tenemos que tener tecnologías listas que, por un lado, eviten ya esa producción de CO2 excesiva, pero por otro lado también tenemos que ver que este cambio climático es un proceso que lleva inercia. O sea, el cambio climático no es el CO2 que produje hoy me calentó el día de mañana. No, estamos hablando de 20, 15 años. El efecto en el clima que estamos viviendo hoy es de lo que hicimos hace 20 años. Entonces imagínense, a las velocidades que estamos, cómo es el clima dentro de 20 años y qué es lo que vamos a hacer para resolverlo hoy. Y entonces esta búsqueda de soluciones de implementación de políticas y creación de conciencia es inmediata, no podemos esperarnos. Y tiene que haber un proceso en donde hablemos de desarrollo de tecnología, hablemos de desarrollo de políticas y hablemos de desarrollo de estrategias de educación, todas ellas juntas. Y finalmente, la última por favor, para que se den cuenta que el problema lo tenemos aquí. Esta es una foto de la ciudad de León a las 9 de la mañana, donde vemos la hermosa capa de contaminación que tenemos aquí. Y con esto pues te dejo la plática. Muchas gracias. Bueno, pues al igual que Guillermo, mi presentación la he tenido pues para públicos más generales, no de expertos. Yo creo que uno de los desafíos que tenemos es que todos estos temas lleguen a ser parte del conocimiento de la sociedad, del público en general, y además creo que es un derecho que tienen a saber qué está pasando y a saber las tendencias hacia dónde nos pueden llevar. Entonces, sí, no soy partidario de que la información la manejemos de manera muy restringida, sino al revés. Yo creo que toda la sociedad debe estar informada y debe prepararse. Este es muy general, no quiero gastar mucho tiempo en esto. Bueno, pues ahí tenemos la predicción que ya comentó Guillermo, ¿no? Entre 1.5 y 4.5. Ustedes pues están más enterados de que pues acaban de afirmar que ya llegamos a los 450 partes por millón de CO2 cuando damos en las 300, no sé si 25 por ahí, ¿no? Entonces pues esto va muy alarmante. Entonces esto va a afectar la producción mundial de alimentos debido a cambios de temperatura. Nuestras plantas están adaptadas para producir en rangos relativamente estrechos de temperatura, que vamos a ver un poquito después. Niveles de humedad. Hemos empezado a tener muchos problemas con el estrés por humedad. No hay una proporción, no solamente de que haya la humedad o el agua, sino que se dé en las cantidades que son necesarias para el crecimiento. La concentración de CO2, que si bien en ciertas concentraciones puede incrementar la producción, en otras nos puede afectar la producción en sí. Y la incidencia de plagas y enfermedades, que bueno, pues está siendo un problema cada vez más serio. La siguiente es sobre lo de la Organización Meteorológica Mundial. Aquí tenemos algunos de los efectos, ¿no? En esta de la Organización Meteorológica Mundial, que ya tiene algunos años el dato, bueno, pues nos decía que andamos cerca, no es constante el aumento de temperatura. Para las temperaturas de invierno pues era un poquito menor el incremento,
y las de verano pues casi cerca de los 2 grados ya. Y estamos hablando con algunos años de retraso. Bueno, pero ¿qué nos ha afectado en la agricultura? Desde 2009 a 2012 se presentó en el norte y centro de México la peor sequía en 70 años. En Guanajuato se dejaron de sembrar en cada uno de estos 2 años unas 250,000 hectáreas por año. ¿Por qué se dejaron de sembrar? Porque la agricultura en Guanajuato son alrededor de 500,000 hectáreas de riego y 500,000 de temporal. De esas 500,000 hectáreas de riego, más de la mitad se siembra con el agua de las presas, 250,000 hectáreas con agua de presas. Sí, es que tienen un almacenamiento suficiente, y alrededor de 250,000 con pozos. Somos la zona con mayor densidad de pozos del país. Los números oficiales hablan de 12,000, 14,000 pozos, y los extraoficiales hablan de 18,000 pozos. Así que pues somos la zona con mayor densidad de pozos del país. Tenemos pozos para sacar agua hasta de 1000 metros en la ciudad de Salamanca, y se han perforado pozos de 700 metros que han tenido que sellar por altas concentraciones de arsénico. Ustedes saben que las temperaturas nos incrementan la velocidad de los ciclos biológicos, entonces pues por eso nos da origen a esto. Otro problema que sucedió es que la sequía pues nos acabó los hatos ganaderos. Todos los agricultores de temporal que tenían su ganado pues lo sacaron, o se les murió de hambre o de sed, pero muchos lo alcanzaron a vender aunque sea en malas condiciones. En las zonas de temporal el ganado es el banco, o sea, ellos no tienen ningún otro acceso a otros servicios financieros. Entonces cuando tienen un enfermo, una defunción, una boda, un bautizo, lo que sea, ellos venden un animalito. Bueno, pues esto ocasionó un despoblamiento de los hatos ganaderos. Y ahorita, el año pasado tuvimos forraje, este año tenemos forraje y no tenemos animales, ¿no? O sea, tenemos una reducida población de animales, porque bueno, pues quedó sin este recurso. Y pues eso que causa pues un agudizamiento de la pobreza, ¿verdad? Que a veces decimos ya no tiene retorno, es muy difícil que esa gente se pueda recuperar. La siguiente. Bueno, entonces aquí están parte de los datos, estos que nos dicen, bueno, que gasta la agricultura el 70% del agua dulce, aunque otros dicen que gasta más. Y no ven tampoco las diferencias, que el agua que se usa en la agricultura pues va a los mantos freáticos, se evapora y es el agua que queda en el ambiente. Nosotros hemos medido la humedad ambiental. La humedad ambiental en los meses secos anda por ahí oscilando entre el 30% de humedad relativa y abajo del 30%. Aquí hemos tenido gente de otras regiones y gente de otros países que nos dice, es muy molesto, dice, se me secan los ojos, tengo que estarme hidratando los ojos frecuentemente, la nariz tengo que estarme hidratando porque la humedad relativa es muy baja. Entonces, no podemos perder de vista todos esos efectos de cuando se hace el riego. Ocupa el 34.3% de la superficie, aporta entre el 17 y el 30% de los gases de efecto invernadero, ocupa, esto es a nivel mundial, 37.3% de la fuerza de trabajo, 97% de los trabajadores del campo viven en países en desarrollo y el 41% de los agricultores son mujeres, que es otra cuestión importante. La siguiente. Bueno, entonces, ¿qué tenemos con todos estos efectos? Pues crisis económicas, volatilidad de precios, inestabilidades políticas. Me acuerdo mucho de cuando pasó el huracán, me acuerdo del que pegó en Honduras, dijo su presidente, este huracán nos regresó 50 años, nos destruyó todo lo que habíamos hecho en 50 años. Y eso me lo recuerdo todos los días que vemos aquí la masa inmensa de población migrante. Ahorita nosotros aquí somos parte del corredor de flujo migratorio de hondureños, son cientos diarios que pasan por esta zona, y me acuerdo de eso, de que dijo su presidente, este huracán nos regresó 50 años, destruyó las carreteras, los hospitales, las escuelas, las fábricas, todo lo que habíamos hecho en los 50 años se acabó. Tenemos alrededor del 5% de la superficie forestal original. Entonces el 95% lo hemos depredado y nuestros antepasados también. Entonces necesitamos recuperar eso. Y eso no lo va a poder hacer ni un gobierno, no lo va a poder hacer un civil, tiene que ser una labor masiva. Y esto pudiera cambiar. Pues eso sería todo. Quisiera dejarlo aquí.
Bueno, yo de inicio voy a comenzar soy economista. Digo, ya me está quitando un poquito la palabra de ser economista, pero por muchos años fui educado como lo es normal en la academia, que algo que debemos buscar los economistas es el crecimiento económico, y como tal debe ser la meta de cualquier sociedad, entendiendo crecimiento económico como el incremento de los bienes y servicios respecto a periodos anteriores, ¿no? Si hay ese incremento de esa masa, implicará obviamente la felicidad a través de la mercancía. Y en ese sentido tuve una crisis ideológica cuando empecé a leer en el doctorado otro tipo de literatura, y se planteaba las implicaciones del crecimiento económico en el medio ambiente, ¿no? Y es tan fácil como comprender que obviamente la economía, pues para producir esta cantidad de bienes y servicios que se producen en una sociedad, pues obviamente requiere de grandes cantidades de materia y energía. ¿Y de dónde tomamos esas grandes demandas de materia y energía? Pues obviamente de la naturaleza, ¿no? Pero el proceso económico tiene un metabolismo, y así como demanda estas grandes cantidades de materia y energía, pues las desecha a través de residuos, ¿no? Y emisiones de gases. Y esto me permitió comprender obviamente que la relación resulta bastante compleja, y resulta que ver al crecimiento económico como un fin de la sociedad implica obviamente la degradación del medio ambiente, eso sin lugar a dudas. Lamentablemente llevamos en la época neoliberal más ya 30 años de políticas neoliberales, pero ahora se vienen a posicionar con mayor fuerza y arraigo, a pesar de que después de 30 años no hemos visto resultados más que una concentración del ingreso en unas pocas familias, ¿no? Pero a pesar de ello se siguen implementando, y la reforma energética es una cuestión muy relacionada con el crecimiento económico, ¿no? Peña Nieto lo pone muy evidente. Este tipo de reforma es para impulsar el crecimiento económico. Cuando lo plantea en términos de sustentabilidad, bueno, al menos los que estamos desde una visión crítica al crecimiento económico decimos resulta totalmente absurdo, ¿no? Obviamente esta cantidad de explotación para la extracción de gas, pues obviamente va a tener mayores implicaciones y aportaciones al cambio climático, ¿no? Mandando una señal errónea de que vamos a disponer de energéticos por un buen rato, ¿no? Y obviamente la carencia de compromiso de la sociedad en este sentido. Y el crecimiento como tal tiene que la producción de estos bienes y servicios, obviamente las ganancias se quedan en manos de unos cuantos, pero la degradación ambiental se distribuye entre todos, no se va únicamente con aquellos que se quedan con la mayor proporción del excedente que se genera en esta economía. Entonces, uno de los retos fundamentales, y es algo que siempre platico con Shafia, pues y que su tarea es, creo que de ella, es esta parte de educación ambiental, ¿no? Cambiar este pequeño chip de lo que debemos buscar como sociedad no es la cuestión del crecimiento económico, obviamente, porque vemos que al menos el costo de oportunidad en términos ambientales será muy elevado. Paralelamente a este foro, le comentaba a Luis Fernando que está la Expo número 20 que organiza la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, del Estado de Guanajuato, en este momento, ahí en Guanajuato capital, y se está hablando de estos temas totalmente relevantes con respecto al agua y el cambio climático. Ayer en su presentación el doctor Eduardo Mestre, un reconocido especialista en agua, ingeniero, pues hablaba mucho de esta relación para la cuestión de Guanajuato, si estamos preparados o no. Y ahorita que Lalo presentaba su cifra de cuánto cuesta el zapotillo, Eduardo decía que prácticamente 2 de cada 3 cuencas del país, del centro norte, prácticamente están en abatimiento. Y para su restauración del ciclo hidrológico, y no pensando en que se puede restaurar,
implicaba más o menos un gasto en pesos centavos, de arriba de 6.500 millones de pesos. Resulta interesante porque podemos dar 12.000 millones de pesos para construir una presa que obviamente que vamos a saber que no va a garantizar ni la sustentabilidad y obviamente va muy dirigida a seguir impulsando el agua del Zapotillo, el sector productivo, que en un rato, como ya Lalo nos hizo ver, pues tendremos que comer coches y no alimentos, lo tendremos que ir cambiando. Yo creo que es parte de la adaptación de la sociedad guanajuatense, ¿no? Ir comiendo coches en lugar de ver cómo producimos nuestros alimentos. Y en este sentido, Eduardo Mestre lo que señala es pues, se requieren 6.500 millones de pesos para la restauración del ciclo hidrológico. El problema es una cuestión esencial que se llama disponibilidad política, ¿no? ¿Quién tiene esa disposición realmente a cambiar el chip, al menos en el sentido desde la cúpula, quien toma las decisiones políticas en materia de agua? Ayer hubo una mesa bastante interesante con gente de Comisión Nacional del Agua, con CONAGUA, Comisión Estatal, con el INTA, y prácticamente ninguno de ellos está interesado en ver estrategias diferentes a las de mercado para resolver los problemas del agua, ya sea en Guanajuato o en el país. El Zapotillo refleja muy claramente esa forma en que actualmente las autoridades están interesadas en resolver la problemática desde su visión de vista, y que es básicamente a través de que alguien se beneficia en la apropiación que genera la renta del agua. Las lluvias abundantes en lapsos muy cortos, obviamente, con periodos muy prolongados de sequía, y obviamente la evaporación por el incremento de los niveles de temperatura. Siguiente, por favor. ¿Eso cómo impactará? Pues obviamente impactará en la disponibilidad, bueno, y la recarga de los acuíferos del Estado. Obviamente aquí se presenta cuál es la reducción del volumen del agua subterránea en algunos de las cuencas. Y aquí ya se presenta, al menos en el norte, que también es una de las zonas que padece mayor presión social en aspectos de ingreso, cómo irá impactando, ¿no? Y bueno, nosotros que nos encontramos por aquí, cómo irá esa reducción. Siguiente, por favor. Bueno, y el incremento de la demanda de agua, ¿no? Aquí se va dando, por ejemplo, para el caso de León, irá incrementándose la demanda constantemente de agua, y obviamente la demanda de agua de los diferentes rubros, ¿no? Al menos aquí en León, si bien tenemos una fuerte presión por la demanda, uno de los retos fundamentales es el de las aguas residuales, que obviamente ha sido la carga histórica de la industria curtidora que ha tenido sobre el León, y obviamente el río Turbio, que bien tiene nombre por algo, ¿no? El río que realmente está turbio, y que obviamente el otro día pensaba en los agricultores que están sobre San Francisco, ¿no? Les mandamos agua todavía con un poco de cromo o mucho cromo, y también nuestras discretas, y nos regresan alimentos, ¿no? En esa parte. Entonces hay que ir identificando realmente cuál es el problema que va generando la gestión del agua en temas obviamente económicos, sociales, obviamente que implica aspectos de salud y de ingresos. Siguiente, por favor. Y bueno, ustedes si revisan el diagnóstico que se hace, pues aquí encontraremos al menos cuáles son algunas de las afectaciones, ¿no?, que se van a ir generando en nuestra región, y que implicará que de no generar cambios, porque aquí hay varias rutas. Una es no hacer nada, una es generar cambios, y otra, hasta muchos dicen en el diagnóstico ambiental que le hicieron al municipio, dice cambios moderados y cambios drásticos. Y creo que el cambios drásticos a nadie le gustaría, ¿no?, porque implicaría, al menos lo que dice Guillermo, afectar un estilo de vida al cual el leonés está muy acostumbrado, bueno, cierto sector de la sociedad leonés está muy acostumbrado. Vamos a pasar ahora a una, digamos, fase distinta de la dinámica de este panel que presenta, digamos, primero estos datos duros, esta visión traducida de un análisis en los números y en las cifras oficiales y en los momentos críticos en los que nos encontramos,
Y nuestros siguientes dos ponentes, empezando por Shafia, ahora sí, y después con Fidel, bueno, pues también nos compartirán, digamos, en sus reacciones y su punto de vista desde quien está en la trinchera de la educación y de la política en los dos sentidos. No es uno en la política y otro en la educación, sino ambos están trabajando en la educación y en la política, en la gestión de la política pública, en la educación, en la transmisión. Entonces, pues, Shafia, sin más preámbulo, después le damos la palabra a Fidel, sí, para ir, digamos, redondeando y cerrando nuestro panel. Gracias. Muchas gracias, Luis Fernando. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Lamento que una parte de los chicos se haya retirado. De repente volteé para atrás y dije, ups, ¿por dónde se fueron? Pues se fueron por allá atrás. Pero bueno, están y estamos los que queremos estar aquí, y eso es lo importante. Muchas gracias a ti, Luis Fernando, por esta invitación, a Clemente por seguramente haber participado en que la reunión de este grupo 3 se realizará aquí en la Universidad de Guanajuato y particularmente aquí en el Campus León. Y he de decir que me parece muy interesante y muy afortunado que sea además desde la División de Ciencias Sociales y Humanidades y no como habríamos esperado o ocurre tradicionalmente y normalmente desde las áreas más técnicas de la universidad, que es desde donde solemos hacer más frecuentemente el abordaje de estos temas ambientales y en particular del cambio climático. Entonces creo que eso habla bien de la universidad y del Estado, el que esté habiendo una participación cada vez más importante de las ciencias sociales, y no nada más una participación, sino una postura firme y clara desde esta área del conocimiento. Quisiera empezar, recordando lo que decía Clemente en la inauguración, en el sentido del propósito de este reporte nacional sobre cambio climático, en el sentido de que el propósito de este es valorar, ¿no?, analizar qué hemos hecho como país en este tema y hacia dónde vamos. Y yo haría un símil con relación a la Universidad de Guanajuato. ¿Qué hemos hecho en la Universidad de Guanajuato y hacia dónde vamos en la Universidad de Guanajuato respecto del cambio climático? Y empezaría por compartir con ustedes algo que parece muy sencillo e intrascendente, pero que no lo es. Se han hecho varios estudios, seguramente muchos más de los que yo conozco, de las representaciones sociales del cambio climático en diferentes sectores de la sociedad. Particularmente en estudiantes se han hecho varios, se hizo uno bastante amplio y que está documentado y publicado en España, coordinado por el doctor Pablo Meira, que está en la Universidad de Santiago de Compostela, y con la colaboración de él se realizó uno muy recientemente, el año pasado, en la Universidad Veracruzana, sobre las representaciones sociales del cambio climático en los jóvenes, en los estudiantes de dicha universidad. Y no sé si a ustedes les sorprendería saber esto, y lamentablemente el tiempo no me da para platicarles de todo este estudio. Les recomiendo mucho la publicación, es del doctor Edgar González Gaudiano, educador ambiental y una colaboradora, ya está el libro a la venta. Pero a lo que quiero hacer mención específicamente es a que en estos estudios se busca identificar, entre otras cosas, cuál es la percepción del cambio climático que tiene la sociedad en general, en este caso particularmente los jóvenes estudiantes, y en este caso particular en la Universidad Veracruzana. Y resulta de que la gran mayoría, pero de verdad la gran mayoría, relaciona el cambio climático con el agujero de la capa de ozono. Esto es a través de estudios profesionales, digamos, bien hechos, de representaciones sociales, en que se basan entre otros medios, dibujos, ¿no? Entonces se le pide a los jóvenes, y esto se ha hecho también con adultos, con profesores universitarios, pues que hagan un dibujo de lo que ellos entienden por cambio climático. ¿Qué es el cambio climático?
y los dibujos en su gran mayoría lo que muestran es un planeta, el planeta Tierra, con una como abertura, con un hoyo, y las radiaciones solares entrando por ese hoyo al planeta y entonces incidiendo de una manera más fuerte y por lo tanto calentando al planeta. Si partimos desde ahí, es obvio, me parece que es claro, que no estemos ni preocupados, ni atentos, ni atendiendo el problema como tendríamos que hacerlo. Si pensamos que es un asunto que no está en nuestras manos resolver, que tiene que ver con un gas que está allá arriba en la estratosfera, que se está perdiendo y que los rayos solares están entrando con una mayor intensidad y por eso están calentando el planeta, entonces nosotros como humanidad, ¿qué tendríamos que hacer? Y bueno, ¿qué tendríamos que hacer en la Universidad de Guanajuato para lograr esta capacidad? Yo considero que son varios los asuntos que habría que tomar en cuenta. Para empezar, ¿puede serlo? Y tiene la capacidad de serlo, yo creo que sí. Que nos faltan muchas cosas, sí, que podríamos avanzar enormemente en ello, estoy segura de que sí. Las universidades, y no solo la de Guanajuato, tienen un papel importante que jugar en la construcción de una cultura ambiental y de sustentabilidad en su ámbito de competencia y en la región y en el país. Pero no nada más eso, y esto lo decía claramente un colega uruguayo en un panel de educación ambiental que se realizó hace algunos años allá en Pátzcuaro, Michoacán. Decía, no nada más las universidades tienen un papel importante que desempeñar en esta construcción de la sustentabilidad, también estamos en el origen del problema. Es decir, en las universidades se han formado y se forman los profesionistas que el día de mañana están tomando decisiones o estamos tomando decisiones. No pretendo simplificar las cosas y decir que la Universidad de Guanajuato es la culpa, perdón, la universidad, mucho menos la de Guanajuato, sí, un lapsus, que la universidad es la culpable del problema ambiental y de la crisis ambiental y de civilización que estamos viviendo en estos momentos, claro que no, pero sí es un ente importante en tanto la construcción del conocimiento que permite o no tomar decisiones y en la formación de la gente que está tomando decisiones allá afuera, ¿no? En todos los ámbitos, desde gobierno a la industria y en todos los ámbitos. Entonces, me parece que sí tenemos como universidad, y ahí sí en particular como Universidad de Guanajuato, pues el deber y la responsabilidad de participar en esta comprensión de la problemática ambiental en general, que es sumamente compleja, que está obviamente muy ligada a una crisis de civilización y que en particular el cambio climático es un ejemplo de esta crisis ambiental y de civilización. No es lo único, pero el cambio climático es un buen ejemplo, por así decirlo, porque en él intervienen muchísimos factores. Entonces la universidad tiene que jugar un papel importante en la comprensión de esta problemática, en la reflexión de las causas y en la propuesta de soluciones desde una perspectiva compleja, desde una perspectiva sistémica, desde una perspectiva no ingenua, desde una perspectiva realista, responsable y con miras a la sustentabilidad. Y para lograr eso, ¿qué requerimos en la universidad, en particular en la Universidad de Guanajuato, para asumir responsablemente el desafío que plantea el cambio climático? Pues yo aquí he pensado y reflexionado en algunos puntos, de ninguna manera son todos, y seguramente en el diálogo con ustedes y con los demás panelistas podremos desarrollar más esto, pero yo empezaría por
por decir que lo primero que tenemos que hacer es entender que es un fenómeno sumamente complejo que requiere un abordaje interdisciplinario. Es decir, que es algo que tenemos que abordar desde todos los campus, todas las divisiones, todos los departamentos, todas las licenciaturas, todo el nivel medio superior. No puede ser exclusivo de un área del conocimiento, de un campus o de una división. Y ahí sí me remitiría a las causas, ¿no? Y a esto que decía yo de que la universidad está un poco en el origen de esta problemática. ¿Por qué? Porque hemos compartimentalizado a tal grado el conocimiento que nos hemos súper especializado y hemos perdido la capacidad y la posibilidad de ver los problemas desde su complejidad, desde su integralidad, y por lo tanto las propuestas de abordaje y de solución son igualmente fragmentadas, y eso no nos permite avanzar por la vía más adecuada. La última ponencia que tenemos en el panel, yo quiero recalcar algo, porque ya estamos casi acabándonos el tiempo y viene un cierre y una oportunidad a lo mejor de dialogar. Yo quiero señalar que la presencia del grupo 3, que siempre estamos diciendo que va a trabajar y que va a trabajar y que va a trabajar, y que dice, ¿a qué horas vamos a trabajar? Pues después de la comida, ¿no? Y que va a hacer esto, de veras tiene que llevarse bien clara la idea de que su presencia, antes de decir algo, ya es importante, ya es convocante, ya implica el detonar una serie de reflexiones que nos interpelan como casa de estudios. Entonces seguimos en esta huella muy impactados. Ya cuando realmente dijo, vamos a hacer un panel y vamos a trabajar en esto, decíamos, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues, porque como dice Lalo, pues vamos a tener que crear la red para nosotros mismos y decirnos cosas que en presencia de otros, por lo que significan ya simbólicamente, detona una voluntad de participación. Entonces, Fidel, ya no me alargo. Ser el último en hablar en un panel de esta categoría, además cargando el estigma del perfil burocrático que por el rol tengo hoy, la realidad es que es un doble reto. Muchas gracias, Luis Fernando, por la invitación. Clemente, también muchas gracias. Pero creo que también por otro lado refleja la posición de la línea de conocimiento que en este panel represento, aunque cada vez más cascado por la experiencia profesional. Mi perfil de abogado creo que refleja muy bien la posición de la ciencia jurídica ante no nada más esta problemática, sino en general buena parte de la vida social. El derecho normalmente siempre llega al último, porque el fin como producto social tiene que primero responder al fenómeno de la comunidad y luego actuar en consecuencia. No es gratuito que la Constitución del 17 no haga referencia a Internet, obviamente. Primero debió de haberse dado el fenómeno tecnológico y social que ello implicó para que luego viniera la respuesta jurídica. Y entendiendo esa posición de la ciencia jurídica, me parece que ahí hay un tema que reflexionar también desde el derecho. Pero antes de entrar a ese aspecto, me gustaría poner un punto en la mesa adicional, si ustedes me lo permiten, a lo que sobre todo los tres primeros expositores mencionaron, que es el problema o la situación que está generando la urbanización. Como fenómeno socioeconómico, creo que le tenemos que poner mucha atención al fenómeno de urbanización, que es muy diferente el fenómeno que se dio a partir del siglo XX de lo que sucedió en prácticamente el resto de la humanidad. Es muy probable que el fenómeno de urbanización sea uno de los fenómenos ambientales de mayor impacto, y es fundamentalmente un proceso social.
León creo que en ese sentido es quizá una muestra del fenómeno. Más del 90% de la población del municipio está viviendo hoy en zona urbana o periurbana. Y eso evidentemente condiciona demanda de servicios, demanda de satisfactores. Y también tenemos que reconocer que el fenómeno de urbanización también refleja el modelo de desarrollo que se implementó. Entonces, me parece que las ciudades en sí son un muy interesante objeto de análisis para justamente entender los efectos del cambio climático, sobre todo a nivel social, porque al final las ciudades están condensando los efectos ambientales del modelo de desarrollo. Están concretamente los dos obras de infraestructura que se han puesto sobre la mesa hoy, el Realito y el Zapotillo, tienen fundamentalmente como propósito proveer de agua a centros urbanos, con la implicancia que ello refleja ya sea para el aprovechamiento, para procesos productivos o para el consumo. Al final son las ciudades las que están atrayendo la satisfacción de necesidad de recursos para satisfacer las necesidades de quienes viven hoy en ese modelo, y obviamente las ciudades también, por otro lado, están ocupando espacios, lo que el doctor Guillermo mencionaba en la primera exposición. Evidentemente el caso, por ejemplo, muy sintomático en nuestra ciudad del Muérdago, también tiene que ver con el modelo de urbanización, porque al final muchos de estos ejemplares quedaron atrapados en una zona urbana en donde quizá los mecanismos también de control socioeconómico, en donde el muérdago era utilizado como alimento para el ganado, pues simplemente esos ejemplares dejaron de tener ese mecanismo de control socioeconómico, y que hoy está desbordado, y que además incluso le está implicando no nada más una situación ambiental contingente para atender, sino que además está representando una fuga importante de recursos económicos para los gobiernos locales, porque se están teniendo que direccionar presupuestos adicionales que normalmente no se tenían ni siquiera contemplados para atender determinadas problemáticas. Es decir, al final creo que la ciudad es importante dejarlo sobre la mesa. La ciudad me refiero como concepto, porque al final esto que estamos mencionando en León es muy probable que pueda ser reproducido en otros escenarios urbanos. Están siendo hoy este elemento de concentración de los efectos ambientales derivados de nuestro modelo de desarrollo. Tenemos que también repensar qué hacer con las ciudades, cómo reordenar la ocupación del territorio para que los que estemos hoy aquí podamos tener, no nos quedemos atrapados en este círculo de desarrollo definido por un modelo productivo y de urbanización que parece que no tiene salida. Concretamente, desde este punto, creo que hay dos aspectos que destacar en el tema de la urbanización. Uno, y que tiene que ver justamente con el tema del panel. Uno es la movilidad y el consumo energético, como dos de los elementos propios del modelo de urbanización que están concentrándose en las ciudades. Nada más estos dos elementos están representando más del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y que se están concentrando en las ciudades. Entonces, apostar a un modelo de urbanización que privilegie sistemas no motorizados o colectivos de movilidad urbana, me parece que tendría que ser uno de los elementos a poner sobre la mesa para discutir. Y el otro, evidentemente, tiene, ya lo mencionaba también el doctor, encontrar fuentes alternas de energía. Al final, el consumo energético se está direccionando hacia las ciudades, concretamente no nada más
para el consumo que estamos teniendo en hoy, sino también para la satisfacción de otras necesidades. Al final, el agua se tiene que mover también usando energía eléctrica. La disposición de residuos requiere también de altos consumos energéticos para disponer de los mismos, y el tema energético en las ciudades es realmente un aspecto relevante. Concretamente en el municipio de León estamos por concluir un diagnóstico de eficiencia energética de la ciudad, y evidentemente el tema del alumbrado público fue quizá uno de los aspectos que nos está planteando como comunidad un área importante para la mejora de la gestión. Digamos, un resultado perfectamente esperable. Sin embargo, el otro hallazgo relevante fue que el aspecto de la prestación de servicios en donde más efecto podría tener cualquier política pública dirigida a mejorar el consumo energético en la ciudad era la gestión de los residuos. Yo cerraría esta parte de la participación agradeciendo de antemano la invitación. Muchísimas gracias. Te digo muchísimas gracias a todos, a todas y a todos que estaba pensando, lo voy a tener que decir en voz alta, no puedo contener. Alguna ventaja o desventaja tenía que presentar toda esta discusión en un ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades. Alguien dirá, sí, son rollerísimos. Pero yo quiero decir que me queda muy claro una frase muy popular que solía decir mi abuela: estás viendo la tempestad y no te hincas. Estamos viendo un poco cómo pasan todas estas situaciones. Los beisbolistas dirían, las estamos viendo, las estamos oyendo cantar, pero no las estamos viendo pasar. Estamos viendo cómo sabemos más en teoría de estas cuestiones y cómo parece que en la sensibilidad no estamos actuando más en función de las necesidades que implican estas situaciones. Yo creo que el panel ha tenido este objetivo, el de presentarnos un poco la panorámica a nosotros mismos, quizá en un primer pretexto interdisciplinario, hacerlo delante de un grupo de expertos y de un grupo de estudiantes como parte de nuestro trabajo académico, y dejar un poco que sea la continuidad de estos trabajos y las responsabilidades en cierto sentido adquiridas, las que nos permitan tener un movimiento más reticular de trabajo al interior de nuestra región, que implique a nuestra universidad y que pueda impactar realmente sobre nuestro entorno y nuestra comunidad. Pues muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a ustedes. Yo no sé si alguien quiere decir algo, pero claro que están los micrófonos para circular. Buenas tardes, mi nombre es Antonio Ordóñez y soy parte de la coordinación del grupo G3, y yo la verdad me siento honrado de poder compartir con ustedes esta inquietud, y también pues es una oportunidad porque hemos venido trabajando en inventarios nacionales y estatales, y tenemos un área que puede dar toda la asesoría completita, porque los inventarios hay que realizarlos cada año. Ahora bien, dentro de esta parte nosotros venimos a hacer planteamientos ya muy específicos de cada sector, pero nos gustaría tener la información que acaban de mostrar para citar a nuestros colegas. Es bien importante porque el reporte se llama Reporte Mexicano y tiene que ver con los estudios hechos en México. La parte política que bien la mencionó son retos. Cada administración cambia completamente porque hemos identificado que carece de seguimiento generalmente todas estas partes, y cuando llegan es un municipio o un estado o una nación en blanco que no conoce su historia y que la debiera de conocer como la cicatriz más grande que tenemos para podernos desarrollar. Ahora bien, la autosuficiencia alimentaria la estamos perdiendo.
estamos produciendo el 4% de lo que necesitamos, y siendo el granero de México, necesitamos ver de qué manera cambiamos esa parte, no solo para hacerla sustentable, sino sostenible y también rentable, porque hay que ver que la rentabilidad es el premio de una buena administración y no el fin de todo esto, ¿verdad? Ahora, México, en toda la parte de aranceles y todo esto, pues nos autoflagelamos, como dicen, porque nos estamos cobrando mucho de IVA. El IVA no debe ser mayor al 4% y el ISR igual. Entonces, los préstamos para las viviendas no deben superar el 6% anual, y las tarjetas de crédito no deben de superar más de la tasa que nos dan de interés en el banco. Entonces, que la tasa de interés pues anda por el 4%, ¿verdad? Entonces, hay un desbalance total en esta parte de administración y reasignación de recursos. Es bien importante lo que acaban de mencionar. El agua es la materia prima, el suelo es la materia prima, el aire es la materia prima. Si no cuidamos los elementos aunados a toda la formación de los muchachos que vienen y no les damos nuevos elementos para la toma de decisiones de una manera práctica, de una manera ya bien fundamentada, pues nos estamos engañando y no vamos a desarrollarnos ni como nación, ni como estado, ni como municipio. Entonces, para nosotros es una oportunidad de combinar los conocimientos, de adquirir nuevas tablas en todo esto y demostrar estudios de caso tangibles, bien palpables, con un inicio, con un planteamiento sólido que ahorita de ya están nutriendo el informe, y esa es la parte bonita. O sea que la idea de Clemente de generar todo este tipo de cosas como preámbulo es para que nosotros pongamos los oídos muy atentos y anotemos todo lo que se puede para nutrir, ¿sí? Estamos en la mejor disposición porque generamos grupos fuertes de académicos precisamente en pro de todo esto, pero no compitiendo, sino complementando. Y esa es la idea, complementar, contribuir y pues para adelante, ¿no? Gracias. Mi nombre es Ernesto Vector. Yo dirijo un organismo de certificación de sistemas de gestión de calidad y medio ambiente, pero me he dedicado en los últimos 15 años a la elaboración de las normas de medio ambiente para México y para todo el mundo, toda la parte ISO, etc. Y se me hizo pues muy interesante, y los felicito por este trabajo que presentaron, pero que ustedes normalmente lo hacen, y lo dijeron ustedes, la comunicación a todos pues la universidad y todos los estudiantes, o sea que se están formando y que tienen que tener un criterio pues básico primero, y es a través de esa formación llegar a ser pues los hombres del futuro, ¿no? Y estos seres humanos que están formando ustedes tienen que estar formados pues con unas bases muy sólidas, y esa solidez, yo digo que pues cada guerrero lucha desde su trinchera y cree que ese es el objetivo, ¿no? Y ese es lo más importante, cada trinchera. Y si realmente es como se puede lograr algo. Yo desde mi trinchera quisiera comunicarles que esta situación que estuvimos ahorita oyendo de parte de ustedes, por ejemplo del profesor Eduardo Mestre, esto de que se perforan pozos y a 700 metros se encuentra arsénico, etc., pues es culpa de lo que pasó hace 20 años y X años, cuando se hacían los curtidos con arsénico y con cromo y con etcétera, y pues eso es lo que estamos cosechando ahora, y eso es lo que no tenemos que tener en un futuro. Y si tenemos ahora normas con las cuales se deberían de respetar, y por eso les decía lo de cada quien en su trinchera. Mi trinchera ha sido la normatividad. Desgraciadamente este país es totalmente anormativo, totalmente. O sea, voy a decir 2, 3 números. En México tenemos aproximadamente unas 800 normas NOM, que son las obligatorias. En otros países, les voy a decir nada más, Francia, Inglaterra, Alemania, tienen 70,000, 80,000. O sea, con eso ya nos damos cuenta de qué estamos hablando. Y yo creo que si no nos dedicamos a respetar estas normas que son pues generadas a nivel mundial y a nivel nacional, son las que van a dar, por ejemplo, se hablaba del agua,
pues la huella de agua. Ahorita acaba de México ser el presidente de la elaboración de la norma de huella de agua, que se hizo durante 5 años, se terminó, una mexicana, era la doctora, ustedes lo han de conocer porque estuvo aquí trabajando con nosotros para la norma de curtido de pieles, la doctora Nidia Suppen. Entonces esa doctora ahorita fue la presidenta de la norma para huella de agua, pero igual existe la huella de carbono. Y yo creo que para los alumnos en una universidad con esto, empezar con explicarles qué es lo que dice la norma, porque ahorita tenemos un grupo de expertos que es impresionante, y se los digo honestamente, yo cuando leí los nombres de las personas que están participando en este trabajo, es los que saben realmente de lo que está pasando en cambio climático. Y es difícil conjuntar en un país un grupo como este, pero apoyarlo y decir, señores, ahora lo que necesitamos es transmitirlo a través de una normatividad para que los estudiantes sepan qué es la huella de agua, qué es la huella de carbono, quién la genera, por qué se genera. Estaba comentando ahorita que, por ejemplo, los fabricantes de automóviles ya se llevan X tajada fuerte y dejan aquí los residuos de esa tajada que debería también de repartirse. Pero yo creo que si fuéramos conscientes y trabajáramos con la normatividad, deberíamos de comprar el auto que menos huella de agua y menos huella de carbono genera, y exigir que en un país como México tuviéramos eso en una huella de una camisa, de un sillón, de una casa, de un automóvil o de todo lo que usamos y compramos. Si eso lo pensamos como el referente a ser mexicanos y ser hombres, y bueno, perdón, nunca digo hombres, es seres humanos, porque están incluidas las mujeres. Entonces, como seres humanos deberíamos de responder a esa necesidad. En ese momento vamos a respetar el medio ambiente. Gracias. Me llamo Lala y soy estudiante de la licenciatura en Cultura y Arte. Me pareció muy interesante todo lo que ustedes dijeron, lo que expusieron aquí. Los felicito por toda esta investigación que han hecho, tan extensa. Hay muchas cosas que no sabía que me quedo así de, ay, ¿cuánto gasto de petróleo al día? Es impresionante. Con base a uno de ustedes, bueno, fue la señora, no me acuerdo de su apellido, perdón, es que es un poco difícil y estoy nerviosa, pero bueno, hablaba acerca de todas las cosas que se hacen como los dibujos, ¿no? Los dibujos que se hacen para concientizar y todo eso. Yo creo que es muy importante, en este caso, yo lo veo desde el punto de la cultura, en cómo la sociedad vive. O sea, somos muy pocos aquí, realmente. Es muy triste que seamos tan pocos. Yo creo que sería muy importante encontrar la manera adecuada para que la sociedad, o sea, una manera dinámica, atractiva para la sociedad. Porque se quedan en investigaciones, en papeles, y la verdad es que nuestra sociedad es floja. No les gusta andar leyendo o andar viendo. A ver, nadie dice por la calle, voy exactamente a buscar una investigación acerca del cambio climático, solamente que se lo den de tarea, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que es muy importante y me parece muy bonito que estén haciendo esto, y ojalá que yo pueda encontrar una manera en impactar de una manera más atractiva la cultura, ¿no? Y transmitir todo esto tan importante que ustedes nos están dando. Y les agradezco que hayan venido y que me hayan cultivado. Gracias. Mi nombre es Miguel y soy estudiante de Ingeniería Química Sustentable de la División de Ciencias e Ingenierías. Solo algo que no me quedó muy claro, no sé si podría hacer la pregunta a algún ponente que me pueda contestar. Pero entonces, ¿la construcción de la presa del Zapotillo es ya una solución sustentable para el problema del agua en León? No. Pero no es solo no Pero, sustentable, tampoco es justa socialmente, porque implica el desplazamiento de pueblos originarios.
Y ahí somos cómplices, la sociedad de León, al permitir eso. O sea, nos volvemos cómplices cuando les robamos su territorio con fines de inundarlo y traer agua aquí. Aportamos a las emisiones de gases de tipo invernadero, desplazamos gente y manda la señal sobre todo de que en León va a haber agua. Entonces, tú como sociedad, ¿qué señal recibes? ¿Voy a tener agua? No me preocupo, puedo gastarla. Y efectivamente, uno de los problemas que vemos es, tienes una ciudad de 1,5 millones de habitantes que quiere el confort, que era lo que decíamos y que comentábamos, y la solución fácil es, pues hacemos una presa. Y si tenemos que quitar a 5,000 habitantes, son poquitos. O sea, es una mentalidad. Y eso es, el gran problema es que la política de este país es una política de corto plazo. Calentamiento global y procesos ambientales tiene que ser una política de largo plazo. Tiene que ser independiente de partidos políticos, preferencias económicas. O sea, la vida depende de ello. Y en eso todavía el país no tiene la madurez. La empresa esta que mencionas, pues iba a solucionar el problema de León. ¿Cuánto tiempo? 5 años. No creo que llegue a 20 años. Porque la velocidad de crecimiento va a ser más acelerada, por lo tanto vamos a consumir más agua y dentro de 15 años vamos a decir, ¿y ahora a quién le quitamos el agua? ¿Cuánto vamos a pagar los 12,000 millones de pesos? Más interés. Más intereses. Bueno, entonces sí, son cosas que yo creo que a ustedes como estudiantes, y digo, incluyéndote a ti de cultura y arte, yo creo que justo dijiste algo muy bonito, no sé, ¿cómo le haces? Me impactó la cantidad, 4 kilos de petróleo. ¿Qué harías tú para publicitar? ¿Qué harían ustedes para ir pensando en el largo plazo? Para decirles a nuestros políticos, a nuestros gobernantes, oigan, vamos a pensarle a la larga, ¿no? Eso es para bueno. Bueno, gracias. Pues verdaderamente un gran reto. Muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por su aportación, gracias por estar aquí.